Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 2 del paper 10, que se titula Principales figuras retóricas. Las figuras retóricas son características de la función poética del lenguaje y propias de los textos literarios, tanto en prosa como en verso, aunque más abundantes en la poesía que en la prosa. La figura es un adorno del estilo, un resultado de una voluntad de forma por parte del escritor. En el lenguaje literario, las palabras son un fin en sí mismas. El autor selecciona el lenguaje para enriquecer la capacidad léxica de una lengua. Las figuras literarias, llamadas también figuras de retórica o recursos literarios, son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y mayor expresividad a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior, aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial. Un ejemplo de metáfora es la siguiente: estudia como un león, es más pesado que una vaca en brazos. Esto último es una hipérbole. También existen expresiones irónicas como, por ejemplo, «pero qué simpático es este niño», cuando quieres expresar que no es simpático. Como hemos dicho, la figura es un adorno del estilo. Este adorno puede afectar a las palabras con que se reviste el pensamiento y se constituyen así las figuras de palabras o tropos y las figuras de construcción, asíndeton, polisíndeton, pleonasmo, anáfora, epanalepsis, etc. O bien pueden afectar al pensamiento mismo, dando lugar a las figuras de pensamiento, como el apóstrofe, la interrogación retórica, etc. También podemos hablar de figuras de dicción o fonológicas o metaplasmos, como por ejemplo la aliteración, la onomatopeya, la paranomasia, etc. Pasemos ahora a definir las principales figuras retóricas que hemos mencionado. Vamos a empezar por la alegoría. Se denomina alegoría a la correspondencia prolongada de símbolos o metáforas. Consiste en traducir un plano real a un plano imaginario B a través de una serie ininterrumpida de metáforas. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, allí van los señoríos, allí los ríos caudales, allí los otros medianos. Vamos a pasar al símil o a la comparación, que es una figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí para expresar de una manera explícita la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esa relación se establece generalmente por medio de partículas o nexos comparativos, tales como así, así como, igual que, semejante a o lo mismo que, etc. Algunos ejemplos son los siguientes: murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. O la calle abierta como un ancho sueño. O eres como el viento tibio de los arenales. También tenemos otra figura que es la personificación o la prosopopeya. Consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados,
como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos o alegorías. En los autos sacramentales aparecen ejemplos de personificación alegórica, como la culpa, la sabiduría, la gracia, etc. También se aplica el término al hecho de representar una cualidad, virtud o vicio de un determinado rasgo de personalidad que se convierte en prototipo, como por ejemplo Don Juan es la personificación del seductor. Otros tipos de prosopopeyas o humanificación son la animación, que se atribuye a seres inanimados cualidades de los seres animados, o la animalización, que es atribuir a seres humanos características de los seres irracionales o de los animales. También tenemos la cosificación, que es atribuir a los seres vivos cualidades del mundo inanimado. Estos son los ejemplos de personificación o prosopopeya. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Solo se oirá la risa blanca de las estrellas, persiguiendo a las sombras por todos los caminos. El viento de la noche gira en el cielo y canta, y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras. El viento me habla de ti. Aquí hemos podido ver un ejemplo de esta última prosopopeya. Vamos a pasar ahora a hablar de la hipérbole. La hipérbole es una figura retórica consistente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. Significa exageración. El poeta desea dar a sus palabras una mayor intensidad o emoción. La hipérbole se concreta en el uso de términos enfáticos y expresiones exageradas. Este procedimiento es utilizado con frecuencia en el lenguaje coloquial y en la propaganda. En esta última se produce una comunicación encomiástica, desmesurada, con el fin de provocar en el oyente la adhesión a su mensaje, en el que todo se revela como excepcional, extraordinario, colosal, fantástico, etc. Algunos ejemplos de hipérboles son: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez de espada muy barbado. O esta otra: tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Si no regresas pronto a mi lado, moriré desangrado. Estos son los ejemplos que podemos encontrar en la hipérbole. Y ahora vamos a pasar a hablar del hipérbato, que es alterar el orden gramatical de una oración. Es un procedimiento expresivo que afecta al nivel sintáctico y que consiste en invertir el orden gramatical de las palabras en la oración y la hilación lógica de las ideas para darle más belleza a la expresión. Esto quiere decir que en lugar de escribir sujeto y predicado, el poeta prefiere usar predicado-sujeto. Con el hipérbaton se cambia el orden lógico en la comunicación de las ideas. Por ejemplo, yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma. Por domando el rebelde, mezquino idioma del hombre. Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura. Por hay una espesura de verdes sauces. La metáfora es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Desde la retórica grecolatina, como Aristóteles o Quintiliano, se viene considerando a la metáfora como una comparación implícita, fundada sobre el principio de la analogía entre dos realidades, diferentes en algunos aspectos
y semejantes en otro. En toda comparación hay un término real que sirve de punto de partida y un término evocado al que se designa generalmente como imagen. La retórica contemporánea, a la hora de explicar los mecanismos lingüísticos que están en la base de la construcción metafórica, centra su interés más que en el aspecto comparativo, en el hecho previo de la semejanza. En este sentido, la metáfora no es en sus orígenes una figura literaria, sino un fenómeno estrictamente lingüístico que afecta a la vía de conocimiento y designación de las cosas por relaciones de semejanza. Algunos ejemplos de metáforas son las siguientes: el cristal del agua, o nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, o los algodones blancos del cielo tapizan el azul. Vamos a pasar ahora a hablar de la antítesis o el contraste. Es una figura que contrapone dos ideas o pensamientos, una asociación de conceptos por contraste, como amor-odio o blanco y negro. Este contraste puede ser por oposición de palabras, antónimos, o frases de significado contrario, etc. A florecer las noches madrugaron, y para envejecerse florecieron. Cuna y sepulcro en un botón hallaron. El día y la noche me traen su fresco perfume de regreso a casa. El odio y el amor reinan miserablemente nuestras vidas. Vamos a pasar ahora a la reiteración o la anáfora, que es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de frases semejantes para recalcar alguna idea. Por ejemplo, soledad, y está el pájaro en el árbol, soledad, y está el agua en las orillas, soledad, y está el viento en la nube, soledad, y está el mundo con nosotros, soledad, y estás tú conmigo solos, o este otro. Blanca, blanca, blanca como la nieve, vuela pájaro azul, vuela, vuela. Y vamos a pasar a hablar de la ironía, que es la expresión de lo contrario a lo que se piensa, de tal forma que por el contexto el receptor puede reconocer la verdadera intención del emisor. Por ejemplo, ¿y quién duda de que tenemos libertad de imprenta? ¿Qué quieres imprimir? ¿Una esquela de muerto? Más todavía, ¿una tarjeta con todo tu nombre y tu apellido bien especificado? Nadie te lo estorba. Y vamos a pasar a la aliteración, que es una repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. Por ejemplo, una torrentera rojiza rasga la roca, donde se ve claramente la repetición del sonido R. Vamos a hablar ahora del asíndeton, una figura que afecta a la construcción sintáctica del enunciado y que consiste en la omisión de nexos o conjunciones entre palabras, proposiciones u oraciones, para dar a la frase más dinamismo. Esta ausencia de nexos confiere al texto una mayor fluidez verbal, al tiempo que transmite una sensación de movimiento y dinamismo o de apasionamiento, y contribuye a intensificar la fuerza expresiva y el tono del mensaje. Por ejemplo, rendí, rompí, derribé, rajé, deshice, prendí, o acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones la espuela. Y vamos a pasar a hablar del encabalgamiento, que es el desajuste producido en una estrofa al no coincidir la pausa morfosintáctica con la pausa métrica de un verso. Esto ocurre cuando el sentido de una frase no queda completo en el marco de dicho verso, al que se llama encabalgante, y continúa en el verso siguiente, el encabalgado. De forma que la pausa versal del primero rompe unidades sintácticas estrechamente vinculadas. Y ahora vamos a pasar a la énfasis.
un término con el que se designa una figura retórica que se produce cuando el emisor enuncia de forma alusiva y sugerente un mensaje del que se sobreentiende más de lo que se dice y cuyo sentido pleno depende del contexto y de la intensidad y entonación con que se suele resaltar dicho mensaje. También tenemos el oxímoron, figura consistente en la unión de dos términos de significado opuesto, que lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que transmiten. Por ejemplo, se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Por ejemplo, así los gnósticos hablaron de una luz oscura, los alquimistas de un sol negro, los poetas de un silencio atronador. Y también tenemos el polisíndeton, una figura caracterizada por usar más conjunciones de las necesarias, para dar a la frase una mayor solemnidad, en marcado contraste con el procedimiento habitual de vincular únicamente los dos últimos elementos de ella. Utilizado intencionadamente como recurso estilístico, el polisíndeton confiere al texto una sensación de lentitud, intensidad de expresión y, en algunos casos, de solemne gravedad. Por ejemplo, ni cardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Vamos a pasar a hablar de la repetición, figura retórica consistente en la reiteración de palabras u otros recursos expresivos, procedimiento que genera una relevancia poética. En todo el poema aparecen elementos reiterativos con esa función, ya sea el acento, las pausas, aliteración, isosilabismo, rima o estribillo. Otra figura es la sinestesia, un procedimiento que consiste en la transposición de sensaciones, es decir, es la descripción de una experiencia sensorial en términos de otra. Por ejemplo, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. O sobre la tierra amarga caminos tiene el sueño. Vamos a pasar a hablar de la elipsis, que es la supresión de un elemento de la frase, sobreentendiendo por el contexto, sin perjuicio de la claridad, dotándola de brevedad, energía, rapidez y poder sugestivo. Aporta rapidez e intensidad. Por ejemplo, a enemigo que huye, puente de plata. O, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y ahora vamos a hablar del epíteto, que significa adjetivo, que colocado delante del sustantivo expresa una cualidad innecesaria o inherente de algunas personas o cosas con fines estéticos. Por ejemplo, la blanca nieve o verde prado, rosadas mejillas. También tenemos la onomatopeya, que consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras. Es una variedad de la aliteración. Por ejemplo, el kikiriki del gallo me despertó. También tenemos la paradoja, que es la unión de dos ideas contrapuestas. Es una antítesis superada porque une ideas contradictorias por naturaleza, en un mismo pensamiento. Por ejemplo, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vamos a hablar también de la perífrasis, o circunlocución o circunloquio. Dice con un rodeo de palabras lo que podría decirse con menos, o incluso una sola frase. Por ejemplo, allí los ríos caudales, allí los otros, medianos y más chicos, allegados, son iguales. Vamos a hablar también de la alusión, que es la perífrasis que hace referencia a una persona o cosa conocida sin nombrar. Por ejemplo, aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar.
Y ahora hablamos del eufemismo, que es la perífrasis que se emplea para evitar una expresión penosa u horrenda, grosera o malsonante. Por ejemplo, le señaló la puerta por echarlo de casa, o pasó a mejor vida por murió. También tenemos el sarcasmo, que es la ironía cuando pasa a un tono más amargo o mordaz, cruel o incluso insultante. Por ejemplo, gocemos, sí, la cristalina esfera gira bañada en su luz. Bella es la vida. ¿Quién a parar alcanza la carrera del mundo hermoso que al placer convida? Brilla radiante el sol, la primavera, los campos pintan la estación florida. Truéquese en mi risa mi dolor profundo. Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo? También tenemos la metonimia, que es la sustitución de un término por otro, fundándose en relaciones de causalidad, procedencia o sucesión existentes entre los significados de ambos términos. Es cuando se da a un objeto el nombre de otro por una relación de causa u origen. Por ejemplo, la metonimia puede aparecer a cuando se designa una causa por medio de su efecto. Por ejemplo, Ana fue la alegría de la fiesta. Fue la causa de la alegría de la fiesta. O B, cuando se alude el efecto por medio de la causa. Le hizo daño el sol, es decir, le hizo daño el calor producido por el calor del sol. O C, cuando se denomina un objeto por medio del lugar donde se produce o de donde procede. Un Rioja, un Jerez, un Ribeiro, es decir, una botella de vino de Rioja. O D, cuando se designa a un pintor, escritor, torero, etc., por medio del instrumento que maneja. Es un gran pincel, tiene una pluma incisiva, es un escritor agudo, etc. E, cuando se menciona una obra por el autor de la misma. Por ejemplo, en el Museo del Prado hay varios Rubens. O F, cuando se designa una característica moral por medio de una realidad física. No tiene corazón, es una persona sin sentimiento. O, por último, cuando se emplea el signo para designar la cosa significada. La media luna dominó España, es decir, los árabes. La metonimia, como la metáfora, la alegoría y el símbolo, son tropos que tienen en común el basarse en la sustitución de términos que implican una traslación o desplazamiento del significado. Lo que diferencia la metonimia de la metáfora es que en la metonimia esa traslación se produce dentro del mismo campo semántico, mientras que en la metáfora se produce entre términos cuyos conceptos pertenecen a campos distintos, como río y vida, mar y muerte, dientes, perlas, etc. Vamos a pasar ahora a hablar de la sinécdoque. Es un tipo de metonimia basada en una relación cuantitativa, es decir, es el todo por la parte o la parte por el todo. Por ejemplo, el mundo se reirá de ti, el hombre es un ser mortal, un rebaño de 100 cabezas. Vamos a pasar a hablar de la apóstrofe, que es dirigir apasionadamente la palabra a seres animados o inanimados o cosas personificadas en tono exclamativo, fuera de la estructura de la oración. Por ejemplo, navega, velero mío. Y ahora vamos a hablar de la epanadiplosis, que es una frase o un verso que empiezan y terminan del mismo modo. Por ejemplo, verde que te quiero verde. También tenemos juegos de palabras, que es la diversificación de significados en algunas palabras a lo largo de la frase o verso. Utilizar un mismo significante con dos significados distintos. Por ejemplo, mora que en su pecho mora. También tenemos paralelismos, que es la anáfora que se denomina paralelismo cuando la repetición es casi total, con una leve variación al paranomasia, que es situar cercana de dos voces de parecido significante, pero de distinto significado. También tenemos la reduplicación, que es la repetición de obra al principio o dentro de una oración.
El retruécano, sin embargo, es cuando una frase está compuesta por las mismas palabras que la anterior, pero invertidas de orden. Por su parte, la epífrasis es una ampliación de una unidad sintáctica completa, añadiendo un elemento complementario. Se puede entender también como una adición de ideas complementarias a un pensamiento que parecía cerrado. Por ejemplo, con dolorido cuidado, de grado, pena y dolor, parto yo, triste amador, d'amores que d'amor. También tenemos el sinatroísmo, que es la acumulación coordinante de términos semánticamente complementarios y gramáticamente equivalentes. Por ejemplo, a las aves ligeras, leones ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. La frase está extraída de un texto de San Juan de la Cruz. También existe la gradación, que es la enumeración de miembros oracionales, sinónimos a veces, dispuestos en orden creciente o decreciente, en relación a diferentes valores significativos. Por ejemplo, allí los caudales, allí los otros medianos y más chicos. Vamos a pasar a hablar pleonasmo, perteneciente a las figuras gramaticales. Consiste en una construcción gramatical con elementos superfluos o redundantes para intensificar o adornar la expresión. También tenemos la paronomasia, que es la utilización de palabras semejantes en forma, pero de distinto significado. Por ejemplo, muy tardón en misa y abreviador en la mesa. También tenemos la enumeración, que es la acumulación de elementos diversos de forma caótica o desordenada, o bien como gradación ascendente o descendente. Por ejemplo, en polvo, en humo, en aire, en sombra, en nada. También tenemos la reduplicación, que es la repetición inmediata de palabras, como por ejemplo en Abenamar, Abenamar, moro de la morería. También tenemos la concatenación, que es la repetición de una serie de palabras que terminan y comienzan frases o versos. Por ejemplo, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. También tenemos la anadiplosis, que es repetir la última parte de un grupo sintáctico en el principio del siguiente, como por ejemplo, ideas sin palabras, palabras sin sentido. También tenemos el paralelismo, que es la distribución de los elementos de la oración en paralelo en cuanto a longitud y forma gramatical o cadencias rítmicas. Por ejemplo, tus descuidos me maltratan, tus desdenes me fatigan, tus sinrazones me matan. También tenemos el calambur, que es un juego de palabras para crear una nueva expresión aprovechando las sílabas de otro. Por ejemplo, son los vizcondes unos condes bizcos. También tenemos el quiasmo, que es la ordenación de dos grupos de palabras de tal forma que el segundo invierte el orden del primero. Ejemplo, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. También tenemos la interrogación o la exclamación retórica, que son preguntas o exclamaciones que no esperan respuestas, o expresión de sentimientos con la finalidad de dar emotividad al mensaje. También tenemos el litote, que es negar lo contrario de lo que se quiere afirmar. Por ejemplo, ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. También tenemos retratos o etopeyas, que es la enumeración de las cualidades morales y espirituales, o la prosopografia, que es la enumeración de las cualidades físicas. Y vamos a pasar al último, que es el símbolo, el objeto o cualidad mencionados como reales, pero aludiéndose al mismo tiempo a otra realidad distinta, como en la metáfora pura, un término imaginario B que sustituye a uno real A. Se refiere a una realidad de carácter espiritual amplia y concreta. Por ejemplo, ya luchan la paloma y el leopardo. Esto es todo respecto al módulo 2, que trata sobre figuras y tropos literarios. Muchas gracias por su atención.